Hola, buenos días. Hoy es miércoles 19 de abril del año 2023. Eh, la lectura la encontramos en Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 32 al 42. Y el título podemos mencionarlo, cómo lograr la voluntad de Dios en nuestras vidas. Un poco largo, pero ahí queda y veámoslo como la voluntad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Padre, gracias por la bendición de poder vivir, respirar, ver, oír, tocar y palpar. Gracias sea tu bendición en donde hay pruebas difíciles, en personas incapacitadas. Sea tu bendición en personas sobre todo que no te conocen, familiares, amigos. Sea tu bendición en nuestro pueblo, sea tu bendición en las autoridades y sea tu bendición, Señor, en todo tu pueblo y en todo lugar y en toda parte de este mundo. Lo ponemos en tu nombre, pidiendo perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, en la oración en el huerto de Getsemaní, antes de que el Señor entrara a cumplir la voluntad del Padre. Aquí encontramos que tenía un reto que viene siendo la parte final de su ministerio de nuestro Señor Yeshua. Este reto significa el propósito. Este reto significa el plan de Dios. Este reto significa tengo que cumplir la voluntad de Dios, cualquiera que sea la situación. Habrá momentos bien difíciles, súper difíciles de poder entender, pero situaciones que parecieran que más que bendición vamos a encontrar perdición, que vamos a encontrar problemas, que vamos a ser nosotros probados de tal manera que, como cuando le decían a Job y a David, ¿dónde está tu Dios? Y interrogantes, cuestionamientos que nosotros mismos nos podemos hacer. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde estás, oh Dios? Pero cuando tenemos una fe real y verdadera, sabemos que Dios exactamente está en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, en los ataques. Exactamente está ahí. Y nosotros tenemos que hacer una labor hermosa en medio de enfrentar la prueba que va a venir. Hay situaciones, consecuencias que se dan por el pecado, la desobediencia y el apartarse del Eterno. Pero hay otras que es al revés, como Job, que fue probado no por malo, sino por bueno, pero en el fondo él ignoraba que todo esto traería una bendición para su vida y decir de oídas te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven y alcanzó el doble de bendiciones. Esta es una prueba hermosa, como la del hijo pródigo, que se aparta del Eterno y es probado y en las influencias que llegan a su vida, pues se pierde y pierde toda la bendición que tenía con su padre, pero reacciona y todo eso tuvo que pasar y enfrentar porque iba a tener un regreso triunfante, un regreso que lo levanta y podemos ver y contemplar que hay pruebas que tenemos que enfrentar que parecieran, repito otra vez, nuestra misma muerte, pero no, es al revés, porque cuando cumplimos la voluntad del Eterno, y otra vez vuelvo a decirlo de Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, y como dice la Escritura del Señor Yeshua, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Lo dice el Señor a través de Pablo, desde luego. Ahora, el Señor está por enfrentar la semana última de su ministerio. Es normal que empieza Él a, a sentir una tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte.
quédense aquí y velen, o sea, oren conmigo, ¿verdad? Le está pidiendo a los discípulos. En su naturaleza humana, dice la Escritura, que el Señor lloraba, se cansaba, dormía en los bosques, no tenía una casa, una almohada, una cama, y todo esto él lo tenía que sufrir y lo tenía que vivir por amor a nosotros. La comodidad es buena, es excelente, la prosperidad pues también, pero habrá pruebas en medio de todo eso que nos llevan a valorarle más, y lo primero que puede suceder es una tristeza. Tengo que ir a este trabajo, tengo que seguir con este matrimonio, tengo que soportar a estos padres, tengo que estar lidiando, como se dice por ahí, con estos hijos. Tengo que hacer esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que perdonar a la persona que siempre me ofende? ¿Y por qué tengo que ir a este lugar a trabajar? Que este lugar no me gusta. Y así, lo que muchas veces parecen adversidades, pero que tenemos que hacerlo, aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Entonces, es algo así lo que tratamos de entender, y puede llegar tristeza a nuestra alma. Porque es lo que hizo él: orar, orar, orar y orar. Pidió la ayuda de los discípulos. Lee en casa toda la lectura que hemos hablado, ¿verdad? Para tener todo completo, como dicen por ahí, el cuadro de esta enseñanza. Entonces, él pide el apoyo de sus discípulos, sus amigos. Por 3 veces los encuentra dormidos. Le dice: no pueden ni apoyarme, no pueden ni orar ni una hora. Bueno, puede estar equivocado, pero en el verso 37 le dice a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No me has podido apoyar una hora? Esto equivale a nuestras vidas. ¿No hemos podido estar ante su presencia una hora? ¿No hemos podido deleitarnos ante Él ni una hora? Y fijémonos las palabras: ante su presencia, deleitarnos, gozarnos, sentirle, palparle, el poder sentir cómo nos abraza, cómo nos ve, cómo es Él tan hermoso y tan dulce. Ni una hora. Siempre hemos compartido de que si leemos un texto de la Biblia, a veces son 8 segundos. Ni 8 segundos leer la Biblia, ni 8 segundos ante su presencia, ni 8 segundos ante su amor, ni 8 segundos ante su luz. Bueno, creo que entonces es vergonzoso, ¿verdad?, que no estamos nosotros haciendo lo adecuado, porque no buscamos entrar a la voluntad del Eterno, cualquiera que éste sea. A Pablo se le dijo que iban a naufragar, se le anticipó y naufragó. El ejemplo del Señor Yeshua, que dice que cuando inicia el ministerio fue tentado 3 veces por el diablo. Por el inicio dice: y el Espíritu lo llevó. O sea, el Espíritu lo llevó a un encuentro con el diablo. ¿Y cómo salió adelante? Con oración y ayuno, para encontrarse con el diablo y vencerlo, que ya está derrotado, pero ser parte de esa victoria: oración, para poder hacer la voluntad de Dios. El Señor salió adelante, Pablo salió adelante en ese naufragio, y hemos hablado del todo lo puede en Yeshua que me fortalece. David salió adelante en medio de tantas pruebas, y así. Entonces es la oración, pero buscando la voluntad de Dios. El Señor habla al Padre en el verso 16 y le dice: todas las cosas son posibles para ti, Señor. Aparta de mí esta copa. Dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La copa que él tenía que tomar era cumplir su voluntad, sabiendo que iba a sufrir, que le iba a doler, que le iban a desangrar, que le iban a ofender, injuriar, que le iban a cuestionar, que le iban a maldecir. Ese es el dolor y la tristeza que hay en su alma. Y dice: ¿tengo que enfrentar todo esto? Sí.
en su naturaleza humana dice, aparta de mí, apartan. Pero en su corazón estaba el otro sentir, lo tengo que hacer para agradar al Eterno, para cumplir su voluntad. Dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, vuelve otra vez, va a los discípulos, pero el Señor estaba bien cargado, ¿verdad? Hablando humanamente, estaba con un estrés fuertísimo y estaba en una situación humana que es muy difícil, demasiado difícil soportar. Las palabras no como yo quiero, sino como tú quieres. Que pases sobre mí esta copa, como diciendo, la tengo que tomar, lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer, lo tengo que realizar. Sí, sí, lo tenía que hacer, lo tenía que realizar. Cuando nosotros vamos a Lucas 22, el versículo 39, encontramos complemento de esta revelación que nos lleva a buscar el cumplir la voluntad del Eterno. Y voy a decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Más claro, no sea mi voluntad, que sea la tuya. Voy a tomar la copa del sufrimiento, corona de espinas, pero después vendrá la copa del triunfo, la corona de Rey de Reyes. El montar el pollino, el animalito, pero después montar el caballo blanco de victoria. Así, ¿verdad? Es lo que va a venir a nuestras vidas. Pero bueno, él estaba en una agonía, angustia, tristeza. Dice el verso 44 de Lucas 22, 19 en adelante, que él oraba más, ¿sí? Tenía una angustia, necesitaba fortaleza. No era la oración de una hora, no, era la oración en donde no se cuenta el tiempo, donde no se puede entender. Y en una agonía y todo lo que sufría, oraba más intensamente. No deje de orar, no deje de estar en su presencia, al grado de que su sudor era grande y se abrían los poros del cabello de la cabeza y sudaba gotas de sangre que caían hasta la tierra. Desde ahí ya estaban cayendo las gotas de su sangre a la tierra para limpiarla. La tierra es nuestra vida. Él ha llorado, ha orado. Él lo dijo, no oro por estos, sino por los que han de creer en mí. Y ahí nos estaba mencionando el Señor en esa parte de la Escritura. Entonces, estaba en una intensidad de dolor, de sufrimiento, pero la intensidad de la oración, de buscar hacer la voluntad de Dios, de cumplirla en medio del dolor, era más grande, era más fuerte, y es lo que le daría la bendición de cumplir la voluntad del Padre. Y también en este verso 40 dice, oren para que no entren en tentación. La tentación de la flojera, la tentación de otras cosas, prácticas, valores, la tentación de el alimento, creo que se estaba en ayuno, alimento en general, de emociones, sentimientos no adecuados, pensamientos, y la tentación que viene de muchas maneras y formas para no hacer la voluntad del Eterno. Habrá muchas maneras, formas que se van a presentar para que no podamos cumplir esa voluntad. Muchos adversarios, oposiciones, falta de apoyo, como lo tenía el Señor, falta de apoyo, y una soledad, y en apariencia no se va a lograr. Pero queremos en un momento dado que parte, por decir, de la clave, ¿verdad? Es cuando él menciona de una manera hermosa acerca de nuestra debilidad. Cuando él le dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Una vez que vio
que no lo apoyaban en medio de que él les había pedido, que les dijo que ni siquiera una hora. Ellos venían de enfrentar la tormenta en las aguas del mar, venían de la experiencia de, en un momento dado, ver a un endemoniado en la ciudad de Gadara, el Gadareno, una experiencia tremenda. Venían cansados, el Señor lo sabía, y sin embargo les dijo, apóyenme en oración. ¿Por qué? Si están cansados, porque si en un momento dado se podía pensar que están incapacitados, que pues cómo iban a apoyarle. Más bien lo que querían y necesitaba el cuerpo de ellos era dormir. Este es el otro punto de la prueba, de lo que debemos de vencer para cumplir la voluntad del Eterno. Estaremos cansados, enfermos, estaremos debilitados, estaremos en un momento dado, pues no sé qué palabra usar, tal vez fastidiados, estaremos como derrotados de antemano, de que no logro, no he alcanzado lo que he buscado realizar o hacer. ¿Cómo estaremos? Ya no caminando sobre el mar, tal vez buscando no ahogarme, y así muchas cosas que pueda estar viviendo la persona, que puedas estar viviendo tú, que pueda estar viviendo yo. Por el Señor dice en el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida. Cuando hacemos la voluntad del Eterno, unimos tierra con cielo, unimos nuestra vida con su espíritu, y entonces vamos a caminar de acuerdo a su guía, de acuerdo a lo que Él quiere de nuestras vidas, de acuerdo a andar y caminar conforme el Espíritu Santo. De ahí que entonces repetimos la frase clave, es cuando los ve y les dice, ya está bien, ya de entender, no pueden apoyarme, aplicándolo, no pueden orar, aplicándolo a nuestra vida. Ya dijimos que dice ahí, orar intensamente, entre más intenso sea la prueba para cumplir la voluntad del Eterno. Y dice, no podéis orar ni una hora, y viene la frase clave, la carne es débil, por el Espíritu está dispuesto. Ahí está. Sí, cansado de las rodillas, cansado de caminar, cansada de la vida, el Espíritu está dispuesto. La carne débil por la enfermedad, la carne débil por las obras de la carne débil por el descuido, la carne débil porque es dominada por todo lo que está alrededor de la vida de la carne. Carne somos, pero también somos espíritu. Y las cosas del espíritu hay que buscarlas por medio del espíritu. Entonces, es ahí. El espíritu está dispuesto. El espíritu humano va a estar dispuesto porque está lleno, guiado por el Espíritu Santo. El espíritu humano va a estar listo porque está en esa relación adecuada con el Espíritu Santo. El espíritu humano está bajo sumisión y sujeción porque se obedece lo que el Espíritu Santo dice, cómo dice, cuándo lo dice y para qué lo dice. Y hablando de bendiciones, ahora que se habla de pruebas para alcanzar la bendición, bueno, por eso hablamos, si el Espíritu se fortalece en la oración, como dice la enseñanza, en orar intensamente, se fortalece en el ayuno, se fortalece en la obediencia, se fortalece haciendo la voluntad del Eterno, aún en las cosas pequeñitas, aún en las cosas que parece que no es posible lograr, aún en los retos como David ante Goliat, que pareciera imposible, increíble, y lo logró David, aún en los retos de que camino sobre el mar y me hundo,
en medio de las tormentas, de las pruebas y del temor, y el Señor extiende su mano para sacarnos. Bueno, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la prueba, de antemano, viendo lo difícil que será, hay que dejar toda tentación de separación, como dice la palabra, y entender que el espíritu humano, en la unidad, en el sello, en el apego, en el vivir con el Espíritu Santo, vamos a vencer la debilidad de la carne, de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra mente. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Del Espíritu Santo a nuestro espíritu humano dispuesto. Esa disposición nos une y nos da la bendición. Pues bien, tu vida, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? Si estás en un paralelismo de que no haces la voluntad de Dios porque te domina todo lo que hemos hablado y otras cosas, es el momento de decirle, aquí está mi espíritu, aquí está mi alma dispuestos. Soy alma, soy espíritu. Perdóname, Señor, dame la fortaleza y entender que las muchas pruebas, adversidades, pero también los retos y lo que pones en nuestras vidas para ver de qué estamos hechos, nos va a ayudar para encontrar la bendición. Puedes decirle, Señor, aquí está mi vida, perdóname, te recibo en mi corazón, Señor Yahshua, para aprender a hacer la voluntad de mi Padre, de mi Dios, que eres tú mismo en tu presencia de tu Espíritu Santo. Yo entiendo y ahora comprendo que te necesito. Entra en mi vida, Señor Yeshua. Quiero hacer tu voluntad y no la que me tiene perdido. Gracias, gracias. La primera voluntad que hago es recibirte. Te recibo. Perdóname y te hago el Salvador, el Señor de mi vida. Gracias, bendito eres Dios mío. Gracias. Haré tu voluntad, ayúdame en todas las cosas. Bendiciones. Siempre la recomendación de que repitas la oración, de que es tuya. Para eso nos la da el Señor, haz la tuya. Y a la vuelta de la prueba está la victoria. Siempre en la voluntad del Eterno. No siempre serán pruebas, serán también grandes bendiciones. Dios te bendice. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones.